Sin igualdad no hay democracia. La plataforma 8 de marzo, integrada por asociaciones de mujeres, organizaciones y entidades de los ámbitos público, privado y colectivos sociales de Granada, en este Día Internacional de las Mujeres, reivindica la igualdad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida. Los datos evidencian que la desigualdad generada por el sistema patriarcal capitalista es un hecho. En Granada, la brecha salarial se sitúa en el 19,84% de media, lo que se traduce en 90 días más de trabajo para cobrar lo mismo. La brecha aumenta a un 34% en las pensiones. Las mujeres ocupan 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial. Las sobrecargas familiares dificultan nuestro desarrollo personal y profesional, y la maternidad se desprotege y penaliza. Seguimos siendo las mujeres quienes empleamos más tiempo en la dinámica familiar, tanto en las tareas de cuidados como en las domésticas, 70% del tiempo total. El número de mujeres en puestos de poder y prestigio social es muy reducido. Nuestra presencia en puestos de responsabilidad y toma de decisiones no se corresponde con nuestro nivel formativo. La crisis estafa ha sacado a la luz la expresión más inhumana del sistema capitalista. Las políticas de recortes han debilitado el estado de bienestar, empeorando la calidad de vida de las personas. Las reformas laborales, siguiendo las directrices económicas marcadas por la Unión Europea, ignoran, sin embargo, su normativa sobre igualdad de oportunidades. Han eliminado derechos laborales conquistados a lo largo de la historia democrática, perjudicando de manera especial a las mujeres. Estos retrocesos potencian la ideología de la domesticidad, que pretende excluir a las mujeres de nuevo del mercado laboral. Es un placer estar aquí otra vez en Motril. No es la primera vez que vengo invitado por compañeros y compañeras de Podemos. Y recuerdo la primera visita, no está la compañera que veía aquí hace un momento enfrente, la primera visita aquí en los primeros días de la campaña de la Europea, donde estábamos 4 o 5 personas intentando organizar cómo se podía hacer campaña desde Motril. Ver hoy cómo está esta sala, pues es una alegría y es una prueba más de que este proyecto está aquí para quedarse, está aquí para crecer y está aquí para transformar nuestra Andalucía. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo decía, hace casi un año me tocó compartir un meeting con Teresa, precisamente en la Europea. Y decía que era mi primer meeting. La verdad es que estaba bastante nervioso porque no era mi ambiente. Yo estoy acostumbrado a dar clases como compañeros de mesa hoy aquí. Somos de la misma profesión. Y la verdad es que sigo sintiéndome un poco incómodo en ese formato. Pero el hecho de precisamente tener aquí una compañera profesora y otro compañero profesor, que igual hay que llamarle de usted porque él es catedrático, me hace, y sobre todo saber que hay muchos docentes también en esta sala y que estamos en un centro de enseñanza, pues me hace sentirme un poco más cómodo. Tenemos que salir de esa sensación de autoflagelarnos siempre o de darnos lástima a nosotros mismos de ser, en el caso de Granada, la provincia que está a la cola, Andalucía está a la cola de Europa en temas como el desempleo, bueno, a la cabeza en el desempleo y a la cola, por ejemplo, en gasto sanitario por habitante. Estamos a la cola en muchas cosas y nuestra provincia quizá más todavía, pero no es una provincia pobre. No podemos caer en esa idea de que nos ha caído una especie de maldición divina que nos impide desarrollarnos porque nuestra tierra no da para más o porque nosotros no damos para más o porque no somos tan inteligentes o tan emprendedores, que es lo que nos dicen a veces como otros pueblos más del norte. No es así. Tenemos recursos, en esta provincia, ¿qué os voy a decir en Motril? Si tenéis Sierra Nevada a vuestra espalda y el mar Mediterráneo enfrente, es la única provincia junto con Gerona que tiene alta montaña y tiene costa a la vez. Nos decía el compañero de Loja, es una provincia además que tiene otros muchos recursos, que tiene 5 parques naturales y 2 parques nacionales, que tiene una universidad puntera en la que estudian cada año 60.000 estudiantes, cada vez menos debido a la crisis, pero siguen estudiando muchos estudiantes. Y tenemos, por tanto, todo el potencial del mundo para salir adelante. Como decía antes, pues gente cualificada la tenemos, aquí la hay todavía, hay mucha, fuera más todavía, y no necesitamos que nadie nos venga a decir que tenemos que aprender a pescar, y menos en estas costas, donde se lleva haciendo también desde hace siglos. Tenemos gente cualificada, tenemos todo el potencial para salir de ese agujero y tenemos que empezar a creernos pues que aquí hay riqueza. El problema no es que no la haya, el problema es que la han estado saqueando siempre unos pocos. El problema es que la riqueza que venía en muchos casos de los fondos europeos, como el caso de la agricultura, ha ido a parar a las manos de unos cuantos terratenientes en vez de ayudar a
fomentar las cooperativas, a fomentar la transformación en Andalucía, a que el valor añadido se quede aquí, a fomentar la agricultura ecológica, a fomentar la innovación también, la investigación en nuestros productos. Secretario General de Madrid, por invitarnos a asistir a este acto. Muchas gracias, Diego, Secretario General de Almuñeca. Muchas gracias, Rosa, Secretaria General de Salobreña. Muchas gracias a los consejeros y a las consejeras ciudadanas de la costa de Granada aquí presentes. Antes de nada quiero deciros una cosa. Cuando habléis con los responsables locales del PSOE, del PP, cuando habléis con el secretario local del PSOE o del PP, no seáis arrogantes, pero sonreír. Sonreír porque sois los primeros responsables políticos en la historia democrática elegidos en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. Y tenéis que tener la cabeza muy alta. Sin prepotencia. No le digáis que sois mejores. Decidle simplemente con la sonrisa, insinuarle que el primer cambio introducido por Podemos antes de ganar cualquier elección ha sido un cambio en la cultura política de este país. Dentro de unos años hasta el PP va a tener que celebrar elecciones primarias. Acordaos de lo que os digo. Dentro de unos años va a ser muy difícil que un candidato pueda decir aquí estoy yo sin haber pasado un proceso de elecciones primarias. Entonces, sonreír con un poquito de maldad. Que sepan ellos que sabéis que vosotros tenéis una legitimidad del pueblo que ellos no tienen. Pero me encantaría que entre vosotros hubiera alguien que se ha pasado por aquí, etcétera, como diciendo, a ver de qué van estos. Yo no me he decidido todavía, me encantaría porque para ellos voy a hablar, no para los podemistas. ¿Y de qué os voy a hablar? Os voy a hablar no de Podemos. Ya os he dicho todo lo que tenéis que saber. Podemos es un ejemplo histórico ahora mismo del empoderamiento de la ciudadanía. Es un ejemplo de organización política absolutamente renovadora y revolucionaria en el panorama político europeo. Dicho esto, ya no hablo más de Podemos, ahora vamos a hablar del enemigo. ¿No me oís bien? Ahora, gracias. Vamos a hablar del enemigo. Mirad, ¿contra quién nos enfrentamos? Vamos a ponerle nombre al enemigo. Nos enfrentamos con el PP, nos enfrentamos con el PSOE, nos enfrentamos nuestros rivales Izquierda Unida, nuestros rivales estos que han salido ahora, que son como el lado oscuro de la fuerza del cambio, que nos copian el eslogan y que son una especie de Darth Vader, cañas de pescar. Estos, ¿quién es nuestro enemigo? Pues mirad, nuestro enemigo no es un partido. Es más, os voy a decir algo más. Nuestro enemigo no es un gobierno. La diferencia en ciencia política entre un gobierno y un régimen es que los regímenes mandan, aunque no gobiernen. Felipe González es un ejemplo de lo que es un régimen. Felipe González sigue mandando y ya no gobierna. Y nosotros nos enfrentamos a un régimen, el régimen andaluz. Un régimen dinámico que tiene 5 nudos. Imaginaos una red de pesca con 5 nudos. Esa red vamos a intentar quitárnosla y vamos a intentar ponérsela a la cabeza al que nos quiere regalar una caña de pescar a cambio de los sistemas sanitarios públicos de sanidad y de educación. ¿Cuáles son esos 5 nudos? Pues mirad, primero, el nudo clientelar. El nudo clientelar es un nudo muy fuerte, que es un nudo PP-PSOE. Es un nudo exactamente, concretamente, entre los altos empresarios de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la casta burocrática del PSOE. ¿En qué consiste ese pacto? Consiste fundamentalmente en lo siguiente. Nosotros tenemos unos ámbitos de poder económico, antiguas cajas de ahorro, empresas públicas, etc. Aquí ni entráis. A cambio de eso, os prometemos que el derecho público, el derecho administrativo y el derecho constitucional no entra para nada en vuestras empresas. Podéis hacer lo que queráis. Y además hay algo más. 70,2 millones de euros el año pasado en subvención a los empresarios. No he encontrado los datos de los liberados empresariales en Andalucía. Yo cuando me dijeron la expresión liberado empresarial no me lo podía creer. Decía, ¿pero qué es un liberado empresarial? Porque entiendo perfectamente que es un liberado sindical.
entiendo perfectamente que un trabajador tenga que dedicar una parte de su jornada a realizar tareas de representación sindical, pero un empresario que representa a otro, ¿esto cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, pues no he encontrado el dato de Andalucía, que debe ser, me temo que es peor que el que os voy a dar en España. La COE tiene 3.900 liberados, 3.900 empleados. ¿Sabéis cuántos liberados sindicales hay en toda España? 4.100, perdón. 200 liberados sindicales más que liberados empresariales. Pero ¿y a esta gente quién le paga? Los empresarios asociados a las cuotas, que pagan su cuota empresarial a la COE y a la CEA, pero 70,2 millones del presupuesto público de Andalucía. Voy a votar el día 22. No penséis solo en vosotros mismos, pensad en vuestros nietos, pensad en vuestros hijos, pensad en ese que terminó la carrera de ingeniería y que está en Düsseldorf, pensad en esa hija que tiene un máster en psicología y anda en Madrid. Pensad en ello y votad Podemos. Os aseguramos que nosotros somos los que vamos a hacerlo volver. Y además, sobre todo, os aseguramos una cosa: en nuestro programa hay mecanismos para que si no lo cumplimos, nos echéis. Muy rápidamente, he dejado el quinto nudo para el final porque es el que más le acierta muy bien. Hay otro nudo del régimen, el nudo del régimen que consiste en mantener una organización territorial arcaica que se llama provincia. Mirad, Andalucía tiene regiones, Andalucía tiene comarcas, Andalucía tiene ciudades, como el corazón humano. El corazón humano también tiene regiones, tiene habitaciones, tiene comarcas, pero no tiene provincia. La estructura provincial de Andalucía es una impostura napoleónica de 1833, que a veces queda medio bien diseñada, como en Málaga, porque es un círculo en torno a la capital, pero que en otros casos, como el caso de Granada, es intolerable. No se puede mantener. El cambio, el acuerdo entre las diputaciones provinciales controladas por el PP y la Corte Sevillana controlada por el PSOE es un pacto que se traduce en que Motril sea el único puerto de Europa sin línea ferroviaria. Eso no se puede mantener. Motril no se puede. Veréis que la conexión lógica de cualquier ferrocarril es un corredor mediterráneo que una el Levante con Almería, Almería con Málaga a través de Motril y Málaga con Algeciras, que es el puerto tradicional del Reino de Granada. Bueno, pues sabéis que Manuel Chávez, poco antes de irse de presidente de la Junta, apostó por el corredor central. El corredor central une Algeciras con Sevilla, Sevilla con Madrid y por medio de los Pirineos por Aragón entra en Francia. Este corredor central fue parado y fue detenido por los europeos, no por los andaluces. Sabedlo, es muy importante que lo sepáis. Es muy importante. Motril no puede ser un municipio de una provincia que no entienda. Motril es una ciudad, Motril es Civitate. Y la comarca de la costa tiene que ser una unidad política diferenciada. Y nosotros tenemos que trabajar mucho, porque a los catalanes les han dicho ya en 4 sentencias del Tribunal Constitucional que no pueden disolver las diputaciones provinciales, porque entienden que eso forma parte del nudo sistémico del régimen dinástico que desde 1978 condena a comarcas como la comarca norte de Granada, a Baza o con especial sangre a Motril a vivir vinculada a un centro que no es un centro natural. Entonces, en conclusión, estos cinco nudos los vamos a cortar con unas tijeras limpias, con unas tijeras suaves, pero los vamos a cortar. Y si no los cortamos, después de votarnos, nos echáis. Después de los dos compañeros, es que ya una se puede dedicar a hacer poesía, a decir las cosas de otra manera y a tratar de alimentar el debate posterior.
La primera cosa que quiero hacer, porque además con una mesa como esta, que es la que está vinculada a mí, la que dice mucho de lo que yo soy y la que dice mucho de cuál es mi vocación en la vida, no puedo evitar acordarme de cuando yo daba clases de lengua y literatura, y a mí me gustaba mucho contar cuentos, porque además entendía que la mejor forma de entender la lengua era a través de los cuentos. Y un cuento que bueno, se ha hecho famoso porque un autor de bestseller lo hizo famoso, pero que es un cuento tradicional de Europa del Este, que se llama El elefante en la estaca, dice mucho del momento en el que nos encontramos. Y el cuento dice lo siguiente. Cuando era pequeña, una vez fui al circo. Y allí en el circo no podía evitar, cuando entré en la carpa, observar todo el rato a un elefante enorme que había en un rincón sombrío, amarrado a una pequeña estaca. Yo lo miraba mientras los payasos hacían saltar agua de su solapa. Yo lo miraba mientras los equilibristas colocaban platos sobre grandes alambres. Lo miraba mientras los funambulistas caminaban sobre el alambre. Luego me fui del circo y no podía parar de preguntarle a todos los adultos que por qué motivo un elefante tan grande estaba amarrado a una estaca tan pequeña. Y pregunté a profesores, adultos, a mi padre, a mi tío. Hasta que un día mi tía Esperanza, que siempre estaba metida en la cocina, que tenía siempre las manos frías de tener un trapo en las manos, se me acercó y me puso la mano fría esa que tenía enorme sobre un hombro y me dijo lo siguiente. Dice, mira, ese elefante, cuando era pequeño, lo amarraron a esa misma estaca, la misma que tiene ahora, no han tenido que cambiarla. Y seguramente al principio intentó 1000 veces liberarse de la estaca. Y tiró de ella, y tiró de ella, y se acostaba tarde, agotado, tirando de esa estaca, intentando librarse de esa estaca. Y un día, y otro día, y otro día. Hasta que hubo un día terrible para su historia, en la que decidió que no podía librarse de ella, que no había podido el día anterior y que no iba a poder al día siguiente, y por tanto ni siquiera merecía la pena intentarlo. El elefante creció y nunca más volvió a pensar que podía. Pues nosotros hemos sido un poco como ese elefante enorme, que de repente nos vemos todos sin desconfianza, sin individualismo, sin desesperanza, sin resignación, sin apatía, creyendo que somos muchos, que somos mayoría y que somos capaces de tomar la sartén por el mango. Y hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, y ese Día de la Mujer Trabajadora no es exactamente el día de todas las mujeres. Hay determinadas mujeres que merecen protagonismo un día como hoy. Y decíamos esta mañana en Granada que no es el día de las mujeres que se bajan de los coches oficiales para ir a actos oficiales con un lacito morado en la solapa. Hoy es el día de las mujeres que cada día ocupan los espacios abandonados por los gobiernos en las casas, alimentando a la familia, tirando de ella cuando hay desempleo, cuando hay falta de ayuda, cuando hay falta de recursos, y tira de ella y cuida de ella cada día y le promueve cierto tipo de supervivencia básica. Hoy es el día también de las mujeres que trabajan en la ley de dependencia. Esas mujeres de esa ley, que se ha puesto el PSOE como una medalla, pero que se ha hecho a costa de que esas mujeres estén cobrando 3, 4 euros la hora a través de sus contratas, que estén tardando meses y meses en cobrar y que estén absolutamente esclavizadas por las empresas con las que se exigen. Mujeres que no pueden acceder a su derecho a la maternidad o a la lactancia porque están sobreexplotadas, supuestamente para cuidar de otros, mientras otras deben poder desarrollar su vida plena. A las usuarias también de la ley de dependencia, que han tardado 1 año en cobrar las ayudas a la dependencia, justamente este mes, en el mes de marzo, coincidiendo con las elecciones. ¡Qué casualidad! Habría que decirle al Partido Socialista que el bienestar, que las ayudas, no son una limosna, ni una medalla que nadie se pone. Es la devolución a la ciudadanía de lo que ella misma produce para mantener la vida. Eso es lo primero que habría que decir. Las distintas reformas laborales, como también los hombres, pues esas reformas laborales que decían que iban a incentivar la contratación a través del abaratamiento del despido,
y que lo que han provocado son despidos masivos. Esas trabajadoras domésticas que ni siquiera tienen derecho al desempleo, que tienen un régimen de trabajo de semiesclavitud, esas jornaleras que sufren el duro régimen de las peonadas, esas abuelas de cuyos pucheros se alimentan 2 generaciones porque ya no hay trabajo en las casas, porque ya no hay posibilidad de vestir y de darle comida a los niños cada día después de la escuela. Yo lo he visto en mis alumnos que se van a casa de su abuela a comer todos los días. Hoy no es el día en definitiva de las mujeres que piensan que el Día de la Mujer es un solo día. Y además estoy convencida de una cosa: las políticas que se hacen para las mujeres son políticas que se hacen para el conjunto de la sociedad, porque ellas normalmente de lo que se encargan es del cuidado de las personas, que es lo que deberían estar haciendo los gobiernos y no hacen. Y comentaba antes el compañero que había estado en Londres hace poco, y estuve en Londres con otros compañeros celebrando el 28 de febrero. La intención era encontrarnos con los emigrantes, con los jóvenes, y no tan jóvenes, que se habían tenido que ir en los últimos 7 años de la crisis a Londres a trabajar. Pero nos encontramos con 2 generaciones completas. Había gente que se fue hace 40 años y gente que se fue hace 5 años. Y los que se habían ido hace 40 años decían que pelearon, que invirtieron sus sueños en la lucha por la autonomía, por el autogobierno, por los derechos, en aquel maravilloso 4 de diciembre del año 77, en aquella urna, aquel 28 de febrero, precisamente para que las nuevas generaciones no tuvieran que irse fuera. Y eran sueños que compartían los abuelos que se iban a Cataluña con una maletita de cartón, que compartían los padres que se iban a Francia o a Alemania con una estación extraña en una libreta, como decía Carlos Cano, que comparten hoy los jóvenes que tienen que meterse en una página de low cost para comprar sus billetes solo de ida y ver a sus madres a través de la fría pantalla del Skype. Madres que soñaron desde Andalucía con poder cambiarle los pañales a sus hijos y a sus nietas. Ese es el resultado de las políticas que se han aplicado. Esa es la metáfora del sitio, del círculo al que nos están llevando. Y la generación de la autonomía, la gente corriente que abarrotaba las calles con la verde y blanca y que sembraron el futuro de nuestra tierra y que la hicieron germinar con su trabajo, no podían pensar que años después venía un gobierno de sequía, que corríamos el peligro de que esos brotes se secaran. Y yo creo que es exactamente la sensación que tenemos hoy. Algunos pretenden hacer de esa foto una foto en blanco y negro, y nosotros decimos una cosa clara: Podemos ha crecido en Andalucía para recuperar aquel impulso viejo y digno y regar aquellos sueños y colorear aquellas fotos para volver a hacer de Andalucía un lugar al que volver, para volver a hacer de Andalucía un lugar donde vivir con pan, trabajo, techo y dignidad. Y eso se dice también para cuando los medios de comunicación nos plantean que nuestros modelos están fuera de aquí. Estamos vinculados a la historia de Andalucía. Recuperamos los sueños de las generaciones anteriores que pelearon por un futuro más digno donde nadie tuviera que irse a donde trabajar si no quisiera. Ese es nuestro vínculo con la tierra. El otro día me preguntaban por Venezuela por enésima vez. Yo decía: Venezuela no, Trebujena, Motril, Granada. Ese es el programa que estamos haciendo. 1,5 millones de personas en situación de desempleo, 700.000 de ellas mujeres, 1 millón de andaluces y andaluzas en situación de pobreza severa, 1 de cada 4 niños y niñas por debajo del umbral de la pobreza en Andalucía, 62% de paro juvenil, 1 de cada 5 andaluces que ya no pueden pagarse los medicamentos. Lo que da miedo, y lo estamos diciendo en todas las plazas, a toda la gente, no son propuestas distintas, no es cambiar de voto, no es depositar las confianzas en gente nueva que acaba de llegar. Lo que da miedo es seguir igual. Lo que da miedo es seguir como estamos. Decía antes el compañero: tengo miedo de que mi hijo viva peor que yo. Ya lo dicen los sociólogos, esta es la primera generación que va a tener unas condiciones de trabajo y de vida peor que las de sus padres. Hay que ponerle freno, porque la salida de la crisis de la que nos hablan, esa luz al final del túnel, como decía un filósofo, es un tren que viene de frente. No hay salida de la crisis sin reparto de la riqueza, no hay salida de la crisis sin acabar con la enorme desigualdad en la que estamos hoy en día instalados. Nos mintieron, no era verdad que había que arrimar el hombro, porque algunos han enriquecido con la crisis. Hay un 24% más de millonarios con la crisis en este país, mientras van creciendo las colas con los carros en las puertas de los comedores sociales. Hay que ponerle freno
y hay que ponérselo ahora, porque si no, lo que da miedo es seguir derechito hacia ese tren que viene de frente. Y aquí en Andalucía, se inventaron la ruptura de un mal pacto porque tenían miedo a Podemos. Eso sí que tienen que tener miedo, puesto a hablar de miedo. Y decíamos, el miedo va a cambiar de bando. Y tanto, se tentaron la ropa y calcularon exactamente la mejor fecha para convocar elecciones. Y decíamos también, la ilusión va a cambiar de bando. Y llevamos un mes trabajando, frente a quienes decían que no teníamos propuestas, nos juntamos con 2000 folios de propuestas. De gente que estaba deseando desde las universidades, desde los movimientos sociales, desde los barrios, desde las organizaciones, desde los círculos de Podemos, hacer propuestas de mejora para Andalucía. ¿El mensaje cuál es? Que nos hemos estado educando, sanando y cuidando por encima de nuestras posibilidades. ¿O no? Nosotros sabemos que es que algunos se han estado enriqueciendo por encima de nuestras posibilidades. Que aquello que era una deuda de los bancos por sus juegos de casino, por su juego de casino inmobiliario, por el pelotazo urbanístico, nos lo cargaron sobre nuestras espaldas. Se rescató a la banca y no se rescató a ninguna familia. Se rescató a la banca por una cantidad que es 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas del año pasado. El resultado de ese proceso son los recortes que luego nos quieren hacer a nosotros. Se han estado enriqueciendo por encima de nuestras posibilidades. Y aquí en Andalucía lloriquean y dicen, es que son imposiciones de Madrid, es que hacemos recortes por imperativo legal, como si no nos acordáramos de que fueron los dos partidos, los dos, los que hicieron este corsé de la austeridad, los dos rescataron a los bancos. Mientras unos aumentaban el IVA y los otros estaban en contra, entraron los otros y lo volvieron a aumentar, ¿os acordáis? Uno al 16%, el PP, estamos en contra de la subida del IVA, llegó el PP. Otro al 21%, estamos en contra de la subida del IVA, decía el PSOE. Unos y otros privatizaron empresas de las que después fueron cargos en los consejos de administración de esas mismas empresas públicas que eran rentables y que nos permitían controlar nuestros recursos y se aprovecharon después para dar carguitos. Lo hicieron unos y otros. Aquí no pueden lloriquear, no pueden decir que las imposiciones son de un ente extraño y malvado que viene desde Madrid. Y ahora nos preguntan todo el rato, ¿y con quién vaya a pactar? ¿Por cuánto vaya a vender el proyecto? Y yo creo que una cosa sí hay que decirla clara. Nosotros vamos a hablar con todo el mundo para un programa de emergencia para la gente que lo está pasando peor. Vamos a hablar con todo el mundo para parar los desahucios. Vamos a hablar con todo el mundo para fomentar un nuevo modelo productivo, ecológico, sostenible, que genere riqueza aquí, que lo decía el Estatuto en el año 81 y hemos hecho exactamente lo contrario, dependiendo de sectores productivos que no generan riqueza ni empleo aquí y que se cargan nuestras costas. Con eso sí vamos a llegar a acuerdo. Pero también decimos una cosa. No tenemos ninguna prisa en ocupar sillones en consejos de gobierno. Y no vamos a participar en ningún gobierno que recorte, que vuelva a plantear la austeridad, las viejas recetas de la troika y que no sea valiente. Porque Podemos no ha sacado a los compañeros de la universidad y han ido a un instituto para resignarnos a la primera de cambio, que no. Dicen, no estáis preparados, vosotros no habéis hecho esto nunca, esto es muy complicado. Las artes de la política son muy complejas. Y fijaos, ellos no hacen política, ellos lo que hacen es gestionar la miseria. Ellos lo que hacen es aplicar recetas que les dan los poderes financieros, es exactamente lo que hacen. Y eso lo hacen muy bien los técnicos, lo hacen mejor que ellos, por cierto, porque además, bueno, como está profesionalizado, de alguna manera no se presta tanto al mangoneo, que también lo hay. No hacen política. Lo que hacen es gestionar miseria. Y dicen, esto es muy complicado y muy difícil. Y lo dirán 1000 veces mientras después de repente vemos, porque a un periodista se le ocurre sacar un móvil desde el estrado del Consejo de los Diputados, como la vicepresidenta del Congreso de los Diputados está jugando a la tabla mientras se está debatiendo de dependencia en el debate sobre el Estado de la Nación. Eso es muy difícil de conseguir. En el Parlamento Europeo y he visto lo que hacen algunos. Otros se toman en serio lo que hacen, pero otros no. Y lo que hacen, os lo digo ya desde aquí, desde ya, lo que hacen es mucho menos difícil de lo que hace cualquier andaluz y cualquier andaluza medio para llegar a fin de mes, eso seguro.
Y otra cosa que les pasa es que están desganados. Es que llevan demasiado tiempo apoltronados. Es que ya no les duelen las cosas. Es que lo que están pensando es cómo ganar la siguiente elección y mantenerse en el poder, porque no han hecho otra cosa en su vida. Y es que yo no los culpo. Es que el sistema promueve ese tipo de cosas. Por eso nosotros, antes de que nos salga el grano, nos ponemos el parche. Y decimos, no podemos convertirnos en las sombras de lo que somos. No nos podemos permitir ese lujo. Hay que ponerse las vacunas ya, ahora que es tiempo, ahora que todavía tenemos ganas de volver a nuestro puesto de trabajo. Y decimos, limitación de mandato. La política no es una profesión, lo decía antes el compañero. Es una dedicación temporal. Y si alguien es profesor y va a ejercer un cargo público, después vuelve a ser profesor otra vez. Porque es la mejor manera de estar controlado por la gente, de vivir como ellos, de no olvidarse de lo que se está viviendo en la calle y de tener prisa por aplicar políticas que afecten a la gente. Y decimos limitación de salario. Y nos decían en la rueda de prensa, nosotros hasta nos asustamos un poquito al ver la reacción de los periodistas. ¿Cómo es posible que una presidenta de Andalucía vaya a cobrar lo mismo que un sueldo de profesora? Y nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué va en el sueldo el mejor ejercicio de las funciones? ¿Es que acaso no tenemos decenas de miles de contraejemplos en todos los casos de corrupción, de gestores y de políticos que cobran un sueldazo y hacen mal su trabajo? ¿Por qué motivo la política va a ser una herramienta de enriquecimiento? Nosotros decimos, una persona tiene un sueldo, ejerce un cargo público voluntariamente porque quiere, nadie le obliga, para dar un servicio a la comunidad, no se enriquece y después vuelve a su puesto de trabajo. ¿Por qué no? Eso es una locura, es impensable, es imposible. Pues nosotros lo estamos haciendo y somos diputados, hasta hace poco yo lo era, en el Parlamento Europeo. Y se puede hacer perfectamente y está además en la tabla alta del MEF Ranking, que es una cosa que hay para medir el trabajo de los diputados en el Parlamento Europeo. Claro que se puede hacer, con ganas, con compromiso. Pero yo creo que Andalucía ya no está dispuesta ni a callar ni a esperar. Y lo decimos una y mil veces en todas las plazas abarrotadas de gente. El momento es ahora y el cambio empieza en Andalucía. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Ricardo Garicano, presidente de la candidato a la Secretaría General de Conferencia. Pues bueno, hay cosas que decir. Primero que habéis venido a que hablemos y por ahora habéis hablado solo vosotros. Yo también quiero. No voy a entender, simplemente os quería entregar una propuesta del Círculo de Palmilla de Málaga, que es para los parlamentos, para los europarlamentarios de Podemos. Me gustaría aprovechar este momento para hacer una entrega del documento y es para que retiren el reglamento sobre ayuda alimentaria. Y si lo podéis hacer llegar a los compañeros, pues lo agradeceríamos mucho porque es un tema que nos interesa. Hemos hablado de los hijos que se van fuera, pero el problema principal que tenemos aquí es el de los padres que se quedan y que pasan mucho sufrimiento. Es desde el grupo de trabajo Feminismo Círculo de Podemos de Motril. Ayer vimos en nuestro programa sobre las víctimas de violencia de género hay poca cosa y yo traigo aquí una batería. Queremos solicitar que cuando haya un hombre condenado por violencia de género y haya una sentencia firme, que no se establezca un régimen de visita y si está en vigor que se suspenda. Esos hijos, al igual que sus madres, han sido víctimas de ese maltratador. Sabemos que existen dos artículos en la Ley Orgánica 1/2008 de 18 de diciembre, que son el 65 y el 66, hacen referencia a este tema. Tenemos incluso, la forma de hacerlo, con formación continua en la judicatura. Y esto puede estar en contacto permanente con las mujeres víctimas de violencia de género para que a través de su experiencia estos profesionales sepan cuál es la situación real. Desde el 2008, 33 menores han sido asesinados por sus padres.
20 de ellos durante la visita. El pasado 16 de enero, María del Carmen Cordero se suicidó lanzándose contra el suelo desde uno de los miradores de la Giralda. Físicamente ella murió ese día, pero anímicamente ya lo estaba desde agosto de 2013. Tenemos unos documentos organizativos. La verdad es que la realidad local todavía pues la tenemos que regular entre todos nosotros. Y por tanto, lo primero que os invitamos es a que no dejéis nunca, sea quien esté en el Parlamento, no dejéis nunca de hacer oír vuestra voz, de comunicar con nosotros, de hacernos llegar otras propuestas. También quiero decir que aquí está el compañero Jesús, que ha estado pasando el micrófono, que uno de sus mayores empeños es hacer un programa provincializado, y aquí han salido algunas de las demandas locales, territoriales. Lo de la presa de Rules, que efectivamente sé que tanto el compañero José Luis Serrano como Carlos Enrique han estado viniendo aquí, han tenido ya varios encuentros con asociaciones y con colectivos implicados y con representantes de los círculos. Pues es sangrante, uno viene aquí hacia la costa y ve toda esa agua embalsada, y además, pues los que llevamos muchos años ya viniendo a la costa hemos visto la cantidad de años que han estado haciendo esa presa, la cantidad de dinero que costó, que se disparó además el presupuesto porque lo hicieron en un sitio donde el suelo, el material es muy blando, eso se ha caído un montón de veces, como se ha caído ya varias veces, se ha agrietado el puente de la autovía y lo han tenido que cortar poco después de terminar. Eso ha costado muchísimo dinero y es un escándalo que solo sirve para ser una piscina gigante donde las carpas engordan al lado de la presa o donde algunas personas pues, hacen insuficiencias, ¿no? Yo creo que no se ha hecho toda esa obra para eso y esa agua tendrá que llegar de alguna manera a la costa. Por tanto, esa es una demanda, como ayer nos comentaban, en Loja, ese hospital que está terminado desde hace 4 años y que hizo unas oposiciones para contratar a 112 personas, médicos, enfermeras, asistentes, que ganaron su puesto de trabajo y que llevan 4 años esperando su incorporación a su puesto de trabajo porque no ha sido capaz la administración de contratarlo y de incorporarlo. Y ahí está un letrero engañoso en la autovía que dice hospital de alta resolución, que no lleva ningún hospital de alta resolución, lleva un centro de salud con una pequeña parte del hospital y el resto del hospital está vacío porque el hospital sencillamente no existe, porque el personal no se ha incorporado, porque la administración no ha sido capaz de hacerlo. Es decir, son demandas muy justas.